La corrupción desvía el proyecto de cualquier signo ideológico a los bolsillos de sus burócratas operadores. Por eso ningún proyecto transformador que se respete, sea de derecha o de izquierda, debería aceptar la corrupción. De eso hablaremos hoy con quien se ha convertido en la voz delatora de la corrupción en México. Una voz serena, conocedora, valiente y fiable. Muna Buchaín. Muna, he estado leyendo los últimos días, semanas sobre Rusia. Hay una unanimidad entre los politólogos y los historiadores en llamar a Rusia, la Rusia de Putin, una cleptocracia, un sistema político dedicado a robar. En la pirámide del poder, los funcionarios de más abajo roban lo que pueden y le pasan una parte a los de arriba. Luego, en el siguiente escalafón, roban lo que pueden y le pasan una parte a los de arriba. Así hasta llegar a los oligarcas, en el penúltimo escalafón, en que manejan las grandes empresas antes estatales, los tesoros del gas, el petróleo, la minería rusa, y le pasan su parte al señor Putin, que está en la cima, lo que lo ha convertido a este señor que dirige una economía chatarra en el hombre más rico de la especie. Te pregunto, Muna, directo, ¿México es un tipo de cleptocracia? Bueno, Sabina, yo creo que la honestidad y la integridad no han sido características de nuestros gobiernos a lo largo de décadas. Y en efecto, esquemas vinculados y sobre todo en temas de hidrocarburos, de las grandes instituciones que generan un gran patrimonio al Estado, han sido vinculadas a la corrupción. El petróleo, el gas, la Petróleo, electricidad, gas, luz, exactamente. las comunicaciones. Y ahí viene esta cuestión de que se van creando como ciertos satélites, ¿no? en temas que son de los que más dinero han dejado y donde seguramente se salpica hacia arriba, ¿no? Y de allá se salpica hacia abajo y es un sistema de corrupción que ha imperado. Te voy a pedir más clarificaciones. Quiere decir que el que está arriba sabe que el de abajo está robando y lo deja hacer y recibe una parte. Yo no podría afirmar que en todos los casos, sería determinista, Sí. Pero sí creo que en las instituciones que han sido simbólicamente víctimas de corrupción, sabe perfectamente la cabeza lo que ha ocurrido y que en algunas sigue ocurriendo hacia abajo, de abajo hacia arriba y de manera horizontal. O sea, es un costo agregado la corrupción. Así lo hemos tomado los mexicanos. Ha sido un negocio, ¿no? Y ha sido un saqueo para todos los ciudadanos que hemos padecido la corrupción y que por eso no hemos logrado abatir la pobreza y salir adelante en calidad de educación y de salud. ¿Cómo cifras en números el tamaño de la corrupción que ha habido en México? Uy, mira, sería inacabable. Decía un amigo mío que cada 6 años nos saquean y le admira mucho cómo México vuelve a florecer. Bueno, porque estamos vivos y seguimos produciendo. El resto de la población seguimos produciendo. Es correcto. Imagínate el monto millonario, ¿no? Todo lo que es el gasto federalizado en los estados de la República, que es donde más se ejerce dinero. Todo lo que lo que tiene que ver con ingresos, todo lo que tiene que ver con cuestiones y temas vinculados a proyectos que se pueden desviar y que en muchas ocasiones supimos, a mí me tocó hacer algunas investigaciones con el equipo que tuve a cargo en la Auditoría Superior de la Federación y hemos sabido otros casos de corrupción donde ni siquiera se puede cuantificar el recurso porque no existe realmente una estadística de corrupción en nuestro país. ¿Todos los burócratas son corruptos? No, sería terrible decir eso, ¿no?
pero habría que asegurarnos que las cabezas de las dependencias, de las instituciones, de los gobiernos, de las presidencias municipales sean personas íntegras. Y ahí está el primer factor de riesgo. Cómo llegan y cuándo llegan y quién los tolera, quién los coloca. Hay islas en México donde la cabeza ha convertido eso en una isla de no corrupción. Yo creo que hay núcleos de corrupción y hay personas que son absolutamente honestas y que ven la corrupción pasar y que saben que no pueden hacer nada porque no se quieren meter en líos. Ese es un problema nuestro. Sí, ¿verdad? Claro, o sea, yo no quiero ver, yo sé que sucede. Yo conozco varios funcionarios así que, digo, veo dónde viven, dónde vivían antes, digo, no son corruptos. Pero les ha pasado al lado el río Bravo de corrupción. Claro. ¿Y qué hacen? Temen represalias, es algo a lo que todos tememos, parte de nuestra cultura, porque sí hay represalias. El derecho penal, los operadores de esos ámbitos han sido utilizados para crear esos temores, ¿no? Y perseguir a personas o dar mensajes de que pueden ser perseguidos si no se alinean en esas políticas. Muna, regreso 2 pasos atrás cuando dijiste que es muy grande la corrupción y lo asociaste con la pobreza. Si no hubiera corrupción en México, o hubiera una corrupción mínima, ¿qué país tendríamos? Fíjate, la corrupción siempre va a existir en cualquier, hay un riesgo de corrupción, pero si dijéramos si existiera la que existe en el mundo, yo voy a decir europeo quizás, o en otros países que conocemos, yo me imagino a nuestros hijos saliendo a las calles, saliendo a los parques, trabajando todos 8 horas al día no más, siendo felices, auténticos, sin preocuparnos por nuestra salud, porque sabríamos que cualquier enfermedad habría hospitales públicos del mejor nivel a atendernos, tendríamos el recurso y el trabajo para tener una vida digna. O sea, imagínate una vida que sí existe sin corrupción, porque sí existe. O sea, un estado de bienestar. Un estado de bienestar. Donde los servicios públicos, gratuitos, fueran muy eficaces, lo que nos ahorraría un dinero fenomenal a todas las clases sociales. Y déjate del dinero, te ahorraría una vida emocional dura, que ves depresión y ves esos temores, te generan depresiones, porque no sabes si te van a correr tu hermano, tu familiar enfermo y no hay dónde acudas. O sea, tienes que tener a alguien de un nivel para que puedas acceder a todo. Eso sería lo que preguntemos. Yo suelo decir que la patria concreta, no retórica, está en los hospitales y en las escuelas, y todo lo demás es un súper rollo. Esa es la patria. ¿México sigue siendo una cleptocracia? No, yo no creo que estemos en ese otro o sea, no debo usar, es incorrecto usar, es una exageración. Sí, yo creo que México, el nuevo gobierno, bueno, que ya no es tan nuevo, ¿no? Porque ya pasaron 4 años, que yo me he puesto a pensar, o sea, ya vamos creo que al 5º año, ¿no? O sea, ya tendríamos que ser más conscientes de que esto no es nuevo y de que estamos ya casi a iniciar otro proceso de elección donde ahí se vuelven a generar cuestiones de corrupción. Yo creo que la cabeza, el presidente, desde que entró fue su bandera el ataque a la corrupción, pero que estrategia integral como tal, no, los operadores que debieran haberse organizado para ello, no lo han hecho. Entonces no se puede combatir la corrupción por un solo hombre. O sea, el presidente dijo, la corrupción se barre como las escaleras, de arriba abajo. Tú estás diciendo, pues sí, pero no hubo escoba. Yo digo que ni de arriba abajo, ni de abajo arriba, ni horizontal, porque no también no ha habido y realmente lo digo con elementos porque sabemos de casos de corrupción, sabemos que en los gobiernos estatales pervive la corrupción, sabemos que no hay mecanismos de fiscalización, no hay elementos de revisión. O sea, ¿no se instalaron nuevos controles? No se instalaron nuevos controles y al revés. Se abatieron los controles. No me digas. Y entonces eso se vuelve muy cómodo para los corruptos. Y los corruptos que tienen un perfil, ¿no? de que saben cómo, pues se meten como el agua y como la pobreza. Como anguila, pues. Como anguila, ¿sabes? Y entonces... Oye, Muna, pero sí te quiero preguntar muy precisamente, ¿estaba a su cargo el combate de la corrupción en buena medida
Irma Heréndida Sandoval, en la Secretaría de la Función Pública. Yo la entrevisté al inicio del sexenio y me dijo que se iba a instalar un control a través de las computadoras en que ninguna instancia del gobierno iba a hacer compras directas, que las iba a hacer la función pública. Sonaba como un embudo muy grande, pero si era el necesario para erradicar la corrupción, bienvenido ese embudo. ¿Sucedió en la práctica esto o nunca sucedió? No, no sucedió en la práctica, pero déjame darte una opinión personal sobre lo que me comentas. Está contrario a las mejores prácticas internacionales el que una sola área, una sola persona, bueno, no es una sola persona, pero es una sola área, o se centralicen las compras. Hubiera sido una locura. No, existen, creo que más del 80% se han centralizado de alguna manera no muy ordenada, ¿no? Pero cada institución debe ser responsable de sus adquisiciones y sus compras, porque fíjate, lo que dice, lo que me comentas que dijo ella, quiere decir que no confiaban en su propia gente. Así es. ¿O no? O sea, entonces... Si son mexicanos. Pero son su misma gente que ellos colocaron. Pues sí, pero son mucha gente, ¿no? Es decir, podemos confiar en la honestidad del presidente López Obrador, pero para llenar todos los espacios del gobierno federal son miles y miles de gentes. Ni modo que los conozca cada uno y a cada uno haya ido a su casa. Ahora, los deberían checar, supuestamente los deberían checar a cada uno, ¿cierto? Una de las prácticas globales para abatir la corrupción o reducir los riesgos es que los perfiles de las personas haces una revisión de las personas para garantizar que sean los mejores perfiles, no solamente en profesionalización, que sean los que sepan, sino que tengan ética e integridad. Y en efecto, yo pienso que fue colocado la mayor parte de esta manera, porque es un problema de sesgos y de afectos, y como ya llegué yo y barro con los que estaban, y eso es algo histórico en nuestro país, es como alguna cuestión como... no sé, en la práctica social, ¿no? De ya llegué yo y ahorita. Y entonces gente muy valiosa quedó fuera. Yo creo que también el presidente sobreestima en los otros el idealismo. Sí, yo creo que hay una sobreestimación de aptitudes, sobreestimación con un sesgo de afecto, y eso te hace perder objetividad. Y no podemos creer que alguien simplemente por ser amigo vaya a ser el mejor operador o operadora en este puesto. ¿Y dónde está ocurriendo actualmente el robo y el tráfico de influencias? ¿A qué nivel de la burocracia? Yo no podría darte datos precisos, pero cuando vemos, por ejemplo, que hay denuncias que han sido públicas y que han sido a través de periodismo, de investigación, y en muchos casos por denuncias que se suman a ello, pues pareciera que el método es tratar de hacer sentir que no es cierto y tratar de distorsionar esa información. Es un efecto de racionalizarlo para no aceptar que existe o para no investigar. Entonces, de los casos que tú recuerdes, que recordemos ahora, yo no recuerdo que hayan dicho, se está haciendo la investigación y en este proceso va. A ver, las autoridades investigadoras, el Sistema Nacional Anticorrupción, que no ha nacido, para mí está muerto, que ahí sí yo estoy de acuerdo en que debe desaparecer completamente. Han sido años de que para lo que fue creado pues, ha sido inoperante. Entonces no existe una investigación, nadie saca la mano, nadie levanta la voz porque hay miedo y temor porque nadie quiere perder su puesto. Y romper también de la narrativa de que ya se acabó la corrupción. Así es. Que esa es la otra. A ver, puntualmente, ¿por qué este gobierno no ha perseguido la corrupción del sexenio pasado, donde era famosa la corrupción, sabíamos que era rampante, que era uno de los sexenios más corruptos? ¿Qué sabes? Pues fíjate que esas son de las dudas que tenemos las personas que nos dedicamos a investigar, y que inclusive ahora que escuché en una entrevista al fiscal Hertz, oí decirle algo que dice que perseguir la corrupción, investigar tiene un precio, y eso es cierto, ¿no? Los que hemos investigado corrupción ahora somos perseguidos, y entonces los que deberían estar siendo investigados, y más que por gobierno, por sus conductas, pues no vemos que exista tal investigación fortalecida o que haya más resultados. Ya transcurrieron 5 años. Son de las preguntas que nos hacemos, sin duda alguna. Sí, porque supongamos, recurriendo a
más que comentocracia, a la rumorología Sí. de la comentocracia, Sí. hay un pacto entre este presidente y el anterior. Pura rumorología, nadie tiene ninguna evidencia. Exacto. Pero los otros funcionarios, Sí, y fíjate aquí donde estamos grabando, yo me pregunto cuántos pactos de corrupción no se hicieron, cuántos pactos de impunidad no se hicieron y que ahora están seguramente muy contentos fuera del país disfrutando de ese dinero. Y atrás de esto está el mensaje de cero persecución, y entonces eso te abre una puerta a personas que piensan, no, pues no me va a pasar nada, yo soy de este gobierno y puedo hacerlo sin que se den cuenta. ¿estamos en un pacto de no persecución actualmente? Yo no sé si esté explícito, pero parecería que no se están haciendo las investigaciones como deben ser, de un modo más que genérico, acorde a las conductas y a las denuncias que existen. Yo, ciudadana, leo en el periódico y nunca leo que realmente metieron al bote a un corrupto. El único caso, ya sabemos, que está mezclado con toda una historia entre el presidente Sí. y ella, es Rosario Robles. Es una falta de percepción, una falta de reporte de la prensa, o efectivamente no hay nadie del sexenio pasado juzgado, culpado y castigado por corrupción. Yo creo que hasta donde conocemos está en el caso de Lozoya, de Robles, de Collado, pero realmente el círculo alrededor que permitió, propició y disfrutó, ¿no? Y redesvió ese recurso, no se ha perseguido, no se ha investigado más que una persecución. Y las personas me lo preguntan, oye, todos los que tienen que ver con la estafa maestra y que Sí, todos. acudieron éticamente a buscar un criterio de oportunidad y a checar, bueno, ahora son perseguidos. Y los operadores principales están felices y contentos. Y ahí es donde me dicen, hay un pacto, porque bueno, los jueces dan amparos, aquí no hay actividades de investigación, están muy claras los que investigamos. Y sí, esas son las deficiencias que yo veo y son para mí ya no son frustraciones porque ya estamos acostumbrados los que hemos vivido en esto, a que así pasa, ¿no? Pero el círculo alrededor sí se frustra y el círculo alrededor dice, pues ¿cómo entonces? ¿De qué se trata? Y los ciudadanos Claro. nos frustramos porque la segunda promesa de este gobierno era la erradicación de la corrupción, ni siquiera la persecución, la erradicación. Antes de que nos vayamos a una pausa, te quiero preguntar, ¿qué países fueron corruptos y dejaron de serlo y cómo lo lograron? Yo te puedo decir que en los años más recientes, por ejemplo, Reino Unido, que no sabíamos que hubiera, bueno, no sabíamos porque está muy lejos, ¿no? Que había tanta corrupción, pero que, por ejemplo, instituciones financieras y grandes temas fueron vinculados a ellos. Y sobre todo estos temas de delitos cibernéticos. Ahí se generaron muchas leyes internacionales que obligaban a sus empresas a actuar de una manera ética y por supuesto que a los funcionarios con grandes sanciones. Ponle fecha. ¿Estamos hablando de este siglo? Sí, no, es el siglo pasado. El siglo pasado. Por ejemplo, hace aproximadamente 6 años me tocó a mí platicar con el que podríamos decir que era como fiscal anticorrupción, ¿no? Era un hombre de Inglaterra que vino aquí a México a dar unas pláticas, a entrevistarse con la Cámara de Diputados y Senadores. Y yo le preguntaba, ¿cómo lograron ustedes implementar y lograr en todos estos años? Porque pues, no es algo tan fácil. Por ejemplo, la denuncia anónima. Ellos tienen denuncia anónima muy formal y inmediatamente protegen al denunciante. Y me dijo, tienes que crear, lo recuerdo muy bien, ¿no? Miedo. Ese miedo que es el temor a que sepan que si algo pasa, sí van a ser sancionados. Cuando logras que eso lo introyecten, estarás del otro lado. Y sí lo hacen. Alguien denuncia ahí con nombre, no es como aquí en Latinoamérica que las pocas denuncias que hay son anónimas porque tienen miedo a represalias. Claro. Ahí hay una ley que protege al denunciante seria, y que sí mete a la cárcel, sanciona, investiga a quien intentas causarle un daño. Las empresas tienen obligación de actuar de manera ética más allá de sus fronteras. Si saben que hay un negocio acá y se vincula a una corrupción, tienen sanciones gravísimas. Pues es una de ellas, por ejemplo. En Latinoamérica yo creo que Chile evolucionó mucho, no sé ahorita cómo se encuentra el contexto, pero también tenía que ver con este tema de sanciones, ¿no? Y de integridad, de ética. Y una sanción consistente.
Ah, claro. O sea, No de pronto, Sí. sino siempre. sí. No es a modo. Aquí en este país, si tú encuentras un contacto, puedes conseguir tu expediente, puedes ver y bueno, muchos temas que sabemos que hoy mismo se sigue vendiendo, ¿no? Y gente que me dicen, cobran en nóminas fuera para enterarse. Yo quisiera ver que en Estados Unidos, por ejemplo, podemos ir y decir, a ver, ¿dónde consigo? O sea, el sistema opera de tal manera que es imposible que tú puedas acceder a esos niveles a ofrecer ese dinero. Aunque en Estados Unidos tienen una corrupción legal, ¿no? O sea, todo este asunto del trabajo de los legisladores y los políticos en general con las grandes corporaciones, llegan a sus puestos para cobrarle a las corporaciones el no realizar lo que los ciudadanos los mandataron. Sí tienen un problema No, claro. Grave los americanos, norteamericanos. Pensar que no hay corrupción en ningún país estaríamos perdidos, ¿no? Pero no el nivel de corrupción que vemos aquí. Entonces, por eso que nos ponen los ejemplos, porque ahí nos conducimos de una manera distinta a los ciudadanos, porque somos distintos en el actuar. Tú ves a las personas ahí van con sus bolsos abiertos, o sea, hay mayor confianza y mayor ética. Ahora, estás diciendo sí hay métodos para erradicar la corrupción. Sí, erradicar la corrupción significa un sistema estructurado en el que todas las partes involucradas hagan lo correcto para investigar, sancionar y perseguir la corrupción. O sea, tendrían que estar a modo, no hacer pactos bajo el agua y este sí y este no. Y a partir de eso se ejemplifica. Y las cabezas tienen que tener las herramientas necesarias, y hablo de herramientas como recursos humanos, que tengan las capacidades investigativas, pero también las herramientas tecnológicas y las herramientas necesarias para poder llevar a cabo la investigación. Oye, y la cantidad de cárceles que se necesitarían, porque digo, si nos vamos nada más 6 años para atrás a investigar la corrupción, sí habría mucha gente más en la cárcel, ¿no? No era que encerrar la puerta, ¿no? O sea, este es un tema. Entonces, sí tendríamos que hacer todo una... Pero imagínate, hoy mismo se siguen fugando de las cárceles, hay corrupción en las cárceles, hay corrupción en los estados, en los órganos de jurisdicción, hay corrupción en las fiscalías. Entonces, tú puedes ser la mejor investigadora fiscal, Ministerio Público, y presentas, integras tu carpeta de investigación y ahí se queda. ¿Qué pasa, no? Ahí empieza un rejuego y es muy difícil. Luego los estados se controlan solos. Híjole. Las unidades de inteligencia financiera, pues... Bueno, pues nos vamos a nuestro primer corte y regresamos para hablar de los escándalos de corrupción de este sexenio. Perfecto. Los tres mosqueteros. Santiago Nieto, Gers Manero, Julio Scherer. ¿Esto es una lucha entre ellos? ¿Tienen una lucha declarada entre ellos o qué está pasando? Yo hasta donde puedo estar enterada a través de lo que se ha publicado y declarado, por ejemplo, por Santiago Nieto, por Gers, que los he escuchado a ambos en entrevistas, Santiago cuando era titular de la UIF y Gers, claramente había una confrontación dicha públicamente por uno y otro, que yo creo que eso no benefició ni a las funciones ni al gobierno, pero que también me llama la atención que podamos decir que todo es responsabilidad de dos personas, ¿no? O sea, ¿sí? Hay muchísimas cuestiones alrededor. En México, Muna, choca un camión en la carretera. Me decías aquí en la pausa... Sí. que la gente que asiste a la escena del accidente se mete a robar el camión en lugar de asistir a la gente que está en el piso desangrándose, de verdad. Es correcto. Varios casos, ¿no?, de accidentes donde inmediatamente se vienen como una turba social al saqueo y las personas desangrándose, y por supuesto que lo que menos les preocupa es eso. ¿Qué es? ¿Qué nos pasó? ¿Qué es? Dices nos sociedad, pasó. a No esta fuimos sociedad. siempre así. ¿Cuándo No. nos echamos a perder? Yo creo que tiene que ver con años recientes, a lo mejor ¿El neoliberalismo? 2 décadas, ¿no? ¿En qué momento? Tiene que ver con educación. ¿En qué momento? Y la familia, los valores de la familia.
los valores que pues a lo mejor en la escuela no se enseñan valores, pero te enseñan una educación cívica, a lo mejor 30 años, ¿no? De que se perdió esto, o 40, porque ya Bueno, ha pasado tanto el tiempo. neoliberalismo es la ideología del tú puedes y tú puedes solito, el egoísmo toma para ti y alguien equilibrará el sistema, el conjunto. Pues mira, a lo mejor fue uno de los factores, sin duda, pero Oye, yo no y recuerdo. la publicidad enorme de la corrupción, Sí, porque antes eso. había corrupción, pero no lo sabía, no, lo sospechábamos. Y se volvió libre la prensa, entonces al mismo tiempo tenemos corrupción y una prensa que nos lo está diciendo todo el tiempo. No que lo critique, pero se volvió consabido que podrías robar. Y entonces el mensaje hace clic con la falta de educación que hemos padecido más de 40 y que hoy mismo se padece, ¿eh? O sea, es una tristeza ver que no se ha logrado generar ni siquiera una estructura inicial para modificar todo y empezar a fomentar valores. Si queremos cambiar nuestra sociedad en materia de corrupción, vamos a tener que esperar 1 o 2 generaciones para empezar desde niños, que las familias se creen en valores, que en la escuela se conformen, pero ¿de qué otra manera tú ves, no? Que se acercan el tema del huachicol, de los camiones que se accidentan, y que en lugares donde hay delincuencia organizada, los jóvenes, los niños, desde chiquitos quieren ser como ellos. Es el ejemplo que han tenido. Pues sí, pero si el presidente Peña Nieto es famoso porque se robó esto, se robó aquello, su esposa se robó. Si llegas a presidente robando y para robar, ¿por qué alguien humilde no robaría? Digo... Y los mensajes que se mandan también a través, se abrieron el sistema de, no solamente de internet, la globalización te trajo el lado oscuro. Pues quieren ser como el grande y quieren irse a lo mejor a Nueva York y traer esa ropa, esos tenis, y empezamos a mandar mensajes que son discordantes con la manera en la que sí podemos vivir. Vivimos en sociedad y sabemos que no somos santos. Por eso existen las leyes y para eso sí existen los controles. En el caso de la corrupción, como lo explicaste en el bloque anterior, es a través de los controles y el miedo que se erradica la corrupción. El temor a ser sancionado. Déjame preguntarte sobre nuestros escándalos actuales de corrupción. La Casa Gris de Houston. ¿Qué onda? ¿Qué ves allí? La Casa Gris de Houston, si hubiera yo estado en los zapatos, porque de quien pudo haber respondido, yo hubiera respondido de manera inmediata, no porque fuera una obligación, no porque sea un empleado público, sino porque si yo presiento que hay unas ganas de golpeteo mediático, ¿no? Porque sabemos que hay, por supuesto, la política está inmersa en cada minuto de la existencia. Entonces, es de inmediato decir, no es así y esto está así. Yo pienso que es la manera más rápida, como ese y cualquier otro caso, de transparentar la realidad, y la verdad va a acabar con lo demás, ¿no? Bueno, pero ¿tú ves algún delito? No, yo no veo ningún delito en la Casa Blanca. Casa Blanca, Casa Gris. Yo creo que aquí el tema, pienso yo, en el fondo, fíjate, cada quien en la vida tiene un talón de Aquiles. Hay muchos políticos que su talón de Aquiles viene siendo los medios. A mí me tocó mucho convivir con estos temas. Me tocó alguna vez ser directora de comunicación en un estado. Y entonces, si tú te pones más atención en eso que en tratar de seguir tu rumbo y demostrar, y no demostrar, sino decir esto no es cierto por esto, de inmediato desinflas todos los temas. Y entonces se ha vuelto una lucha de mensajes entre uno y otro, ¿no? Porque el pueblo no está leyendo los medios, que me disculpen, el pueblo está trabajando y tratando de sobrevivir. El pueblo es la mayor parte de la población. Entonces yo sí creo que hay cosas que, como ven una cuestión del discurso y ven otra realidad, pues les abre a hacer un golpeteo, ¿no? Entonces te dicen, la respuesta de la gente es, bueno, pues para que no anden de bocones. Yo le digo, pues la gente tiene derecho a decir y a vivir como quiera, ¿no? Siempre y cuando sea de una manera ética, por supuesto. Entonces ahí entran... O sea, pero no ves puntualmente así un crimen. No, hasta hoy no. Sí, los tres mosqueteros. Santiago Nieto, Gers Manero, Julio Scherer. ¿Esto es una lucha entre ellos? ¿Tienen una lucha declarada entre ellos? ¿O qué está pasando? Yo hasta donde puedo estar enterada a través de lo que se ha publicado y declarado, por ejemplo, por Santiago Nieto, por Gers, que los he escuchado a ambos en entrevistas. Santiago cuando era
titular de la UIF y Hertz, claramente había una confrontación dicha públicamente por uno y otro, que yo creo que eso no benefició ni a las funciones ni al gobierno, pero que también me llama la atención que podamos decir que todo es responsabilidad de dos personas, ¿no? O sea, Sí. hay muchísimas cuestiones alrededor y hay cosas que se deben dirimir o temas que nunca vamos a hacer, no venimos a sacarnos bien. Claro, claro. Bueno, a mí me parece ridículo que la gente que está a cargo de que no haya corrupción tengan una guerra como de cárteles. No es a nivel de balazos, pero es a nivel de acusaciones muy graves. Fíjate, este tipo de acusaciones a lo mejor no son tan graves, ahí voy a diferir de ti, pero sí en el medio donde están, pues tendrían que estar caminando juntos. Claro, ¿no? Entonces, tener que sacar eso, porque no lo pude resolver aquí, significa que hay bloques y que hay cuestiones que doy más energía y tiempo a tratar de pelearme o a tratar de obstaculizarte, no sé quién sea el peleador, a tratar de ver si lo que está aquí tiene elementos. Bueno, déjame preguntarte, a ver, Santiago Nieto tenía una figura de este hombre bondadoso, sacrificado, lo sacrificaron en el sexenio pasado, injustamente, dormía en su camioneta. El próximo que nos enteramos es que recibió un préstamo de nada menos que de TV Azteca por 40 millones de pesos, que cuando ves su salario y el de su esposa, dices, pues no se justifica. ¿Estoy viendo mal las cosas o qué pasó con Santiago Nieto? Yo creo que a partir de que cayó de la gracia del sistema. Fíjate cómo es algo... Dices por su boda, porque cayó en la época de Peña Nieto, ¿no? No, yo me acuerdo porque él tuvo, en aquella época, fue igualmente atacado como yo lo he sido en este sexenio por las gentes de la Auditoría Superior y los grupos que lo protegen. Por supuesto, cayó en desgracia, pero hablo de ahorita. Cuando estaba, fíjate, yo nada más me doy cuenta, porque yo pienso que es alguien que tiene capacidades de investigación, yo pienso que es alguien decente. Tenía muy buena fama. Tiene fama y es abierto, es transparente. A lo mejor a la gente no le gusta mucho ese estilo, ¿no? Y a lo mejor a la gente no le gustaba mucho que estuviera en medios dando información. A la gente hablo alrededor, al grupo del poder. Yo creo que la importancia aquí sería, más allá de juzgarlo por sus cuestiones privadas, es alguien sabe de él algo ilegal y saber cuántos enemigos tiene del lado de afuera, porque sí tocó muchos callos, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, es el lado contrario, absolutamente contrario de la UIF, y entonces es donde uno se pregunta, pues, ¿qué está ocurriendo, no? O sea, es la luz, totalmente luz, y el otro extremo es la oscuridad. A ver, Hertz Manero, primero acláranos, ¿qué hace la Fiscalía General de la República? Pues la Fiscalía General de la República debe ser el órgano investigador, ¿no? Persecutor de delitos de orden federal. Tiene la obligación de investigar, de realizar todo esto, integrar las carpetas de investigación para judicializarlas. Lo escuchamos en estos videos filtrados, estas escuchas de sus conversaciones por teléfono, hablar a un segundo de la Fiscalía, sí, de un caso que es personal de él, y después encargarle a un tercero, al tercero de la Fiscalía, que atienda el caso. De nuevo, es como para los ciudadanos que no nos conocemos al dedillo las leyes, nada más estamos en la pura paranoia de que hay corrupción, pero no sabemos poner el dedo. Allí hay o no corrupción en estas audios. Es correcto, mira, es que no sabemos poner el dedo, no solamente en el tema de investigar y ¿Tú preguntar. tampoco?
Porque No, digo, hablo, yo es entendible, no, pero... yo sí, pero digo, hablo en un concepto abstracto, Sí. hablando de Sí, los son medios puras nubes, que ya lo se han... pelearon. Exacto. Sí. Santiago Nieto es corrupto, no es corrupto. Sí. Bueno, O sea, lo que sabemos es que está en un partido de fútbol y le metieron un gol. Pero eso es muy distinto. Así es. ¿Ha cometido un crimen claro. o no? O sea, eso, luego, cuando vemos a alguien degradado por el mismo grupo, Degradado. te lo acabas, ¿no? Te lo acabas. Árbol caído. O sea, tú veías que antes él enviaba algún mensaje o tweet, ¿se llama? ¿Tweet? Sí. Y tenía como 10,000, 20,000, 30,000, no sé cuántas likes. Y ahora, no sé, no he visto, pero... O sea, como que inmediatamente sale y dejan de reconocerle lo que ¿Por qué es. te quemas ahora si Sí, retuiteas entonces, a Santiago Nieto? sabes Qué que así vileza es, de la ¿no? gente, Qué ¿no? vileza. Los seres humanos son espantosos, Mona. Exacto. Acá entre nos, ahorita que Somos nadie nos está todos, oyendo, sí. los seres humanos Somos terribles, racionalizamos, justificamos. con una tendencia a la vileza, bueno. Claro, cuando nos conviene está muy bien, aunque sea corrupción y lo sabemos, y justificamos. Pero regreso a lo mismo. Hertz. Hertz. Ahí, En, por en ejemplo, los audios hay, Sí. ¿se detecta un crimen, sí o no? No, de los audios no podemos desprender No. eso. Pero ¿qué sí puedo desprender de las entrevistas que dio? Primero, querer achacarle que porque le preguntó a su segundo de a bordo, que por esto lo conozco, o alguna vez que lo fui a ver, que por eso ya está siendo utilizado recursos humanos, se me hace el otro extremo. No, o sea, No hay uno por evidencia nada. de eso. No, sí, o sea, te puedo preguntar porque es normal. Yo también le preguntaría y le pregunto a la gente de mayor Y que diga confianza. groserías tampoco es evidencia de nada. No, eso de las groserías, por supuesto que es un factor humano, pero te muestra un modo. Yo también digo groserías, Sí, seguramente yo también. tú, ¿no? Si él hubiera sabido que iba a ser grabado, seguramente no las dice. Sí. Pero también vamos a entender la otra pasión humana que lo acompaña, por lo que yo he escuchado de él, que se siente sumamente molesto, iracundo, enojado, no iracundo, furioso por lo de su hermano. Y él justifica y racionaliza que está en lo correcto, como los otros igual. ¿Es posible que tenga razón Hertz? Te lo digo de otra manera. ¿Quién tiene la culpa allí? Híjole, es que fíjate, la razón jurídica tiene que ver con todo el proceso, cómo se lleva y quién aporte sus pruebas. Y a lo mejor en una retrospectiva, más allá de los videos en sí, decir, a ver, ¿quién fue el que judicializó? ¿Qué ministerio público? ¿Quién fue? Y empezar a poner el foco en eso, a ver si en ese proceso hubo corrupción. ¿Qué decidió o por qué? ¿Cuáles fueron los elementos de prueba? Los datos que ¿quién fue el juez que generó la orden de aprehensión? Todo eso. Porque echarle la culpa a Hertz de que él solito pudo eso sería imposible. O sea, él no puede ordenarle ahorita a todos. Pero ¿qué fue esa trazabilidad de ese proceso? Ahora sí es muy corrupto, crea un clima horrible que el fiscal general tenga problemas familiares de ese nivel de crueldad y que esté la nube esa que decimos, la nube de la probabilidad de la corrupción y de nada asegurado. Concretamente no sabemos. De nuevo es un caso que no sabemos quién es culpable. Ahí te va el tercer caso, Julio Scherer. Lo que sí sabemos es que desde que llegó a Los Pinos a ser el abogado del presidente, el asesor jurídico del presidente, empezó a colocar personas suyas en el sistema judicial y también en despachos de abogados. Presuntamente usó esa red que creó para cobrarles a presuntos culpables de corrupción millonadas. Fíjate, hay por ejemplo de lo que yo he leído, primero, que tenían a cargo ellos colocar a los jurídicos en las dependencias. De igual manera, yo recuerdo que Hacienda tenía y creo que todavía la tiene, ellos colocan a los oficiales mayores. Fue una facultad que centralizó por decisión del presidente de que los jurídicos los pusiera consejería, de que Sí. la oficialía mayor pusiera allí los... no, en todo lo que enuncié no hay un crimen claro. Así es. No hay crimen. El tema es en qué momento las personas empiezan a usarte para hacer negocio y en qué momento, ¿por qué nadie lo denuncia? Si es cierto, porque Bueno, ya lo denunció Collado, pero de nuevo, Collado no es el mejor testigo del planeta. Así es. Es un señor que está incriminado y que puede estar siendo utilizado por
otros intereses. A mí personas que no puedo, por supuesto, dar nombres porque es gente que todavía afortunadamente cuento con su confianza, me han dicho que les han pedido que hagan testimonios similares o que digan esto para ayudarlos, ¿no? En cierto. Entonces, yo ya no creo en nada de eso porque todos, y no es de ahorita, lo he visto en amigos que han estado en prisión y que salieron, que les dijeron, tú haces esto y si no, entonces, ¿qué haces tú si te dicen firma? Quiero mi libertad. A mí lo que yo sí creo y que ahora sigue siendo mi duda es por qué Rosario no ha querido, a pesar de que es la única que está ahí del grupo de la red de vínculos, decir la verdad, ¿no? A mí eso, no sé, ahí sí eso digo porque creo que es injusta esa parte de que ella únicamente esté ahí por esas cuestiones. ¿Y no te explicas por qué? No me lo explico, o sea... Tal vez no tienen sé. una prenda suya. Esa es una hipótesis. La otra puede ser que acostumbrarse, ¿no?, a esta sumisión que te obliga y que piensas que pronto, no sé, es cada quien su sí, condición de mujer. Por supuesto, ¿no? Estás diciendo su condición de mujer. Claro. Son hipótesis que uno genera, porque entonces, ¿por qué la fiscalía no abre la investigación a todos, no? Por ejemplo, veo que el oficial mayor había testimoniado. ¿Con qué pruebas? O sea, nada más con saliva. Muna, te voy a preguntar en el siguiente bloque, te voy a preguntar también por qué el presidente aumenta a esta nube soporífera de dudas y no ejerce con su autoridad un cambio de ruta para que tengamos verdades creíbles, constatables. Pero te lo pregunto luego de una pausa, por favor. Muy bien. ¿Quién te sacó del gobierno el sexenio pasado? Colmenares, la Auditoría Superior de la Federación, en mayo del 2018, y desde ahí fue todo un drama, ¿no? Que hasta hoy seguimos padeciendo de, si se dan cuenta, cómo la auditoría murió y cómo había una consigna en mi contra para no solamente hostigarme y tratar de degradarme, ¿no?, sino perseguirme, que hasta hoy lo están haciendo. Una, tantas incertidumbres que has apalabrado, pero importante que digas, esto es incierto. O sea, no se vayan por la finta, que es lo que les dicen en Twitter, que este es culpable o no, porque sí. Otra pregunta, ¿por qué el presidente, en el caso de Santiago Nieto y de Julio Scherer, que son subordinados suyos, en lugar de despedirlos, los llevó, no sé cuál es el término, a la justicia y que se aclarara completamente su situación? ¿No crees que en ese hueco que deja el presidente de información asume él la probable corrupción de estos personajes? Bueno, ahí yo más bien creo que no los ha llevado a ningún tema de, o sea, no hay denuncias contra ellos sobre un hecho concreto, o sea, algo, sino que toda esa red que se maneja, ¿no?, que se litiga en medios a través periodístico, pero hechos concretos que te permitan decir, oye, tuvo esto y esto concreto, no hay. No hay. No, pues hasta hoy yo no he leído, ¿no?, absolutamente nada, salvo los dichos, no, pues parece que tenía, era socio, era aquí, era... Entonces, si nos empezamos a llevar por simples, ¿cómo le llaman? Suposiciones, rumores que dejan ir, pues entonces estaríamos también no siendo, a mí que me dedico a la investigación, no siendo éticos en nuestra formación. Yo sí creo que lo que tendrían que hacer, si hay elementos, decirlos con claridad, pero nadie los dice, los sacan, meten la mano y la esconden, y es donde se siembra la duda. Sí, entonces vivimos en esta nube. Así es. En esta nube. A ver, Peña Nieto perdió su buena fama por una casa, la Casa Blanca. El hijo del presidente pues vive en una casa gris que desdice, nos asegura que a él la austeridad no le importa mucho. Luego Scherer, que le pagaron, los rumores dicen que le pagaron servicios jurídicos con casas. Santiago Nieto se endeudó con Banco Azteca por una cantidad que no parece justificable por su salario para comprar casas. ¿Por qué las casas?
En México estamos obsedidos con las casas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la corrupción y las casas en México? ¿Es la moneda de cambio de la corrupción? ¿Qué? ¿Qué es las casas? No nada más en México, en el mundo entero, pues cada quien, mira, hay personas que se obsesionan con carros, ¿no? Pero nosotros sí estamos obsesionados con las casas. En muchos los políticos inmediatamente pareciera, ¿no? Y no hablo de estos casos porque a mí no me cuenta que sean los que sí conozco de Casa Blanca y conozco de otros que inmediatamente compraron, ¿no? Sé de alguien que compró 30 departamentos en Polanco, compró, imagínate, ¿no? Con dinero de la corrupción. Y por eso ¿Entrando este sexenio? No, el sexenio pasado, ¿no? Y que es de los que no están persiguiendo. Entonces tú dices, se obsesionan porque fíjate, pareciera que vivir en una zona donde vive la gente que sí tiene ese nivel económico, inmediatamente nos convirtiera en eso. O sea, es una necesidad creada. Y que te va a dar reconocimiento o estar en un club, ¿no? Yo me acuerdo que alguien decía, no, es que quiero entrar a aquella época, ¿no? Al club de industriales o al club, o sea, pareciera que te diera prestigio. Sí, claro. Pues cuando entre corruptos son las mismas complicidades y saben en ese club que son los corruptos y saben, pero se aplauden entre ellos. Se aplauden. Se encubren. Incluso en los clubes de golf de este país entra el político que viene del anterior sexenio, que todo el mundo sabe que es un corruptazo, pero es bien, a sus espaldas dicen es un corruptazo, pero ¿cuánto jugamos, compañero? Claro, nadie quiere jugar ya con él cuando salió. Y luego compran en Miami, ¿no? Compran en Cancún, en la playa. Entonces es como, aquí tengo, y es como... Pero fíjate, la familia, los cercanos se apropian de esto, aún sabiendo que viene de la corrupción. Es donde digo que la racionalización que hacemos de que está bien porque me lo merezco, está bien porque ha trabajado mucho, porque han robado en sexenios pasados y no les hicieron nada. Esa es la típica, ¿no? Esa es la mayor. Lo tengo claro, ¿no? Esa es la mayor. Si todo lo hace porque yo no. Además es un país muy rico. Sí, yo he trabajado mucho, ¿no? Pues, y además yo ayudé a mi jefe. Entonces, sí es querer vivir y que te reconozca tu familia y te sientas admirado, ¿no? Es algo... Mona Buchaim, ¿es un nombre árabe? Es un nombre de origen libanés. ¿Tus padres llegaron a México? Sí, mis padres son libaneses, llegaron a México. ¿Llegaron casados? Llegaron casados. Tú ya naciste aquí, ya obviamente. Aquí. Oye, y esto de entrar al tema de la corrupción, ¿cómo te sucedió eso? Pues me tocó a partir de trabajar en lugares donde de alguna manera había hechos irregulares. Me tocó revisarlos, estudiar primero para Derecho. Yo siempre quise estudiar Derecho. Y entonces me fui metiendo en esos temas. Y soy curiosa, soy perseverante, un poquito obsesiva a veces. Y creo que esas características de la personalidad me ayudaron. Y en trabajos que requerían un tiempo completo. Y es un trabajo detectivesco, ¿no? Y tiene la adrenalina del trabajo detectivesco, sí. Encontrar el mal, extirparlo. Tienes que tener una intuición informada, ¿no? Saber que hay algo. Y eso, ahí hay mucha más razón que pasión. Y eso creo que son características importantes de las personas que nos dedicamos a esto. Tiene que ver con las matemáticas, ¿no? No tanto. Bueno, es que las matemáticas hay esta pasión, pero que se tiene que decantar en la fría racionalidad. Dijéramos que en el método científico, en la cientificidad, en la demostración de la verdad, pero con elementos que te generen razón, ¿no? O sea, yo no puedo creer que hay una cuestión que viene de que fe y que... No, yo no creo en eso. ¿Quién te sacó del gobierno el sexenio pasado? Colmenares, la Auditoría Superior de la Federación, en mayo del 2018, y desde ahí fue todo un drama, ¿no? Que hasta hoy seguimos padeciendo de, si se dan cuenta, cómo la auditoría murió y cómo había una consigna en mi contra para no solamente hostigarme y tratar de degradarme, ¿no? Sino perseguirme, que hasta hoy lo están haciendo. ¿Qué quiere decir perseguirte? ¿Qué te hace? Por ejemplo, tienen abiertas investigaciones administrativas fabricadas por ellos, tienen denuncias presentadas también de manera fabricada, que las hicieron con el procurador fiscal anterior, con Hertz, que incluso yo busqué a Hertz en su momento, ¿no? Que es cuando te das cuenta de cómo todos se van cerrando para apoyar al corrupto, ¿no? Porque a cambio de no meterse con ellos, pues no son fiscalizados. Hay prebendas a cambio de la corrupción. De cada 10 gente que está en el gobierno, ¿cuántos
incurren en actos de corrupción. Uy, quién sabe. Sería muy, muy temerario de mi parte decírtelo, pero te quiero decir que en los estados, por supuesto que hay gran corrupción. En los municipios. Ok, en los municipios, 9 de cada 10. Yo pienso que en los municipios 9 de cada 10. Ok. Y a lo mejor 10 de 10, ¿no? A nivel estatal. Es que mira, en todos los estados hay corrupción. Por eso Claro, cuando sale claro, y son más que en el gobierno federal. Como el que cobra como auditor, a decir que ni una sola observación en Sonora, ni una sola observación en Querétaro, dices, ¿cómo? Ni siquiera Sí. es imposible. Exacto. Por supuesto. Entonces, que 8 de cada 10 Que tendrían corrupción, en los estados. yo pienso que todos tienen algo de corrupción y que hay más corrupción en unos que menos, ¿no? Caray. O sea, caray. tú ve dónde hay más pobreza, por ejemplo. Esta es Allí, una bandera roja. claro, es una o sea, bandera tienen roja. una millonada por años. Desde el EZ se generó no dispendio, sí dispendio, pero, o sea, a los estados se les dotó del gasto federalizado, que se llamaba de otra manera, para tener dinero. Bueno, desde entonces se abrió la llave a la corrupción. Los fondos para desastres, O sea, ¿por qué no hay casas para los de desastres? ¿Por qué se caen las casas que hacen? Claro. ¿Por qué los edificios que hace el gobierno tienen fisuras? ¿Por qué los de la iniciativa privada no? ¿Por qué los hospitales no están habituallados? Corrupción. Bueno, esa es la respuesta. Entonces, sí hay corrupción en todos los estados, por supuesto. Unos más que otros. Una, mi última pregunta. ¿Qué pasa si el siguiente sexenio te ofrecen la Secretaría de la Función Pública? Porque comentaste que te han degradado, pues en la opinión pública no precisamente. Creo que eres la voz más autorizada ahora para hablar sobre corrupción. Gracias. Entonces, ¿qué pasa si el próximo sexenio te ofrecen la Secretaría de la Función Pública? Te pido un párrafo, no más, de lo que harías para erradicar la corrupción en México. Ampliar las facultades, colocar órganos internos de control con personas de primer nivel, conocedores e íntegros, y implementar o habituallar con herramientas necesarias para la auditoría, implementar no solamente auditoría preventiva, sino auditoría forense y hacer otro tipo, cambiar todo el tipo de fiscalización que se hace. ¿Y crees que es posible? Claro, pero eso dura por lo menos, ¿no? Un sexenio. Nada más que en este sexenio le han metido mano 3 veces a la función pública, ¿no? Tienes auditorías muertas, tienen más recursos que quisiera Gertz o cualquier fiscalía. O sea, Necesitas voluntad y gente decidida a hacerlo y sin tiempo. Pensar en negocios y tiempo. Y tiempo. Un plan. Por lo menos un sexenio intenso. Sí, y un plan que asegures que todos los operadores para combatir e inhibir la corrupción estén en lo mismo, porque si no, tú puedes ser la mejor función pública, pero si lo judicializas y no va bien integrado el caso, se cae. Entonces, difícil. Hasta la próxima. Muchas gracias por esta conversación. Sabina. Me da mucho gusto y gracias a todos que nos van a ver. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero para otra conversación de largo aliento el próximo jueves.